Terror en las profundidades del océano. La noche era fría y estrellada cuando el Aurora II, un viejo barco de investigación oceánica, zarpó hacia el Mar de las Sirenas, un rincón remoto y apenas cartografiado del Océano Pacífico. La tripulación, un grupo heterogéneo de científicos, ingenieros y marineros, iba tras un misterio, señales inusuales provenientes de las profundidades, registradas por un satélite. Estas señales, un patrón rítmico de frecuencias que desafiaba cualquier explicación, provenían de una fosa submarina aún más profunda que la fosa de las Marianas. El líder de la expedición, el profesor Elías Cormack, había pasado su vida estudiando las profundidades oceánicas. Pero incluso él se mostraba inquieto. Algo en esas señales lo perturbaba. No eran naturales, y si lo eran, pertenecían a una naturaleza que la humanidad jamás había comprendido. Después de 2 días de navegación, el Aurora II llegó al epicentro de las señales. Las máquinas comenzaron a registrar niveles de presión anormales y el agua parecía extrañamente densa, como si algo invisible impregnara el entorno. La tripulación lanzó un ROV, vehículo operado remotamente, hacia las profundidades. Durante horas, el monitor mostró imágenes de un paisaje submarino desolado, cañones oscuros, chimeneas hidrotermales expulsando sulfuro y criaturas albinas que parecían parodías grotescas de la vida terrestre. Entonces, apareció. A unos 10.000 metros de profundidad, el ROV captó lo que parecía una estructura artificial, un pilar ciclópeo cubierto de inscripciones indescifrables, rodeado por un círculo de monolitos erosionados por el paso de milenios. De las grietas del pilar emanaba un resplandor pulsante, de un verde enfermizo, que no parecía reflejarse en el agua. Los científicos quedaron estupefactos. «Esto no es humano», susurró el profesor Cormack, mientras las transmisiones del ROV empezaban a fallar. El brillo del pilar se intensificó y una vibración sorda sacudió el barco en la superficie. De pronto, una sombra titánica atravesó la pantalla del monitor y el ROV se desconectó. El silencio en la sala de control era ensordecedor. Poco después, el océano comenzó a rugir. Las ondas de sonido, ahora audibles incluso desde el barco, se transformaron en una cacofonía de gritos guturales y lamentos que no podían ser de criaturas conocidas. Algo emergía de las profundidades, algo tan inmenso que hacía temblar a la Aurora II como si fuera una cáscara de nuez. Los pocos que se atrevieron a mirar por la borda vieron primero tentáculos, cada uno más grande que un rascacielos, cubiertos de ojos y ventosas que parecían abismos en sí mismos. Luego, surgió un torso, plagado de escamas que reflejaban patrones geométricos imposibles. Y, finalmente, un rostro. Si es que podía llamarse rostro. Su mera visión provocaba vértigo y un deseo incontrolable de apartar la mirada, como si cada célula del cuerpo humano supiera que no debía contemplar algo tan antiguo y ajeno a esta realidad. El caos estalló. La tripulación gritaba mientras el barco era sacudido por olas monstruosas. Algunos se lanzaron al agua, sus mentes quebradas por el horror. El profesor Cormack, de pie en el puente, murmuraba palabras en un idioma desconocido, como si algo hubiera tomado control de su mente. El último registro de la Aurora II fue una transmisión ininteligible, cargada de distorsiones. Solo se podía distinguir una frase, repetida una y otra vez, en un tono monocorde y desesperado. Ellos han despertado. Nunca debimos descender. Al amanecer, la guardia costera encontró restos dispersos en el agua, un par de chalecos salvavidas, piezas del casco y un cuaderno empapado con notas garabateadas. En una de las páginas, en tinta temblorosa, se leía: «El océano no es un vacío. Es una prisión». Nadie se atrevería a buscar más respuestas. Las señales cesaron, pero en las profundidades del océano, donde la luz nunca llega, algo se había movido.
Y no tenía intención de quedarse allí. La abominación del abismo sin nombre. En el año 2037, un consorcio privado conocido como Abyss Corp emprendió una misión sin precedentes, explorar la fosa de Orpheus. Una grieta submarina descubierta por azar durante un mapeo geotérmico en el Atlántico Sur. Era más profunda que cualquier otra conocida, su fondo invisible incluso para los más avanzados sonar. Los datos iniciales sugerían que en su interior existía una fuente de energía inexplicable, con fluctuaciones de calor y magnetismo que desafiaban toda lógica. El submarino tripulado Leviatán, construido específicamente para soportar la presión abrumadora del abismo, fue lanzado con una tripulación de 5 personas. Entre ellos estaba la doctora Anja Vasiliev, una oceanógrafa rusa que había dedicado su carrera al estudio de los ecosistemas extremos, el capitán Jonah Falk, un marino endurecido pero supersticioso. Y el doctor Harlan Price, un criptobiólogo obsesionado con encontrar vida donde nadie más creía posible. A medida que el Leviatán descendía, las luces del exterior iluminaban un paisaje alienígena, formaciones rocosas cubiertas de un limo bioluminiscente y criaturas que parecían hechas de sombras líquidas. Más abajo, la oscuridad se volvía casi sólida, y el único sonido era el susurro de los sistemas de soporte vital. A los 15.000 metros, donde ni siquiera los exploradores más ambiciosos habían llegado, el radar captó una estructura inmensa, un arco de piedra negra, grabado con inscripciones que parecían cambiar cuando eran observadas. Esto no es geología, murmuró Harlan, con los ojos desorbitados. Es arquitectura. La tripulación activó los reflectores del Leviatán y la revelación los dejó sin palabras. Tras el arco, había una vasta ciudad hundida, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Sus torres eran espirales imposibles que desafiaban las leyes de la física, y en sus plazas se alzaban estatuas de formas indescifrables, mitad animales, mitad algo más antiguo que la humanidad misma. ¿Es esto Atlántida?, preguntó Jonah, con un susurro que traicionaba su temor. No, respondió Anja, con un escalofrío. Es mucho más viejo. De las grietas de la ciudad emanaba un brillo esmeralda pulsante, el mismo que había sido detectado desde la superficie. Anja sugirió tomar muestras, pero Jonah se negó, alegando que ya estaban demasiado cerca de algo que no comprendían. De pronto, una vibración sacudió el submarino. No era un terremoto. Era algo rítmico, como un corazón latiendo. El radar comenzó a registrar movimiento. Algo colosal se movía en las sombras de la ciudad, un ser cuya forma era imposible de captar por completo, sus bordes parecían desvanecerse, como si existiera solo parcialmente en esta realidad. Su silueta titánica estaba cubierta de ojos que parpadeaban al unísono, y tentáculos se deslizaban con una fluidez antinatural, emitiendo destellos que parecían palabras en un idioma incomprensible. Nos está observando, susurró Harlan, con lágrimas rodando por su rostro. Antes de que pudieran reaccionar, una oleada de energía envolvió al Leviatán. Las luces parpadearon, los instrumentos fallaron, y un zumbido agudo llenó la cabina. La criatura, si podía llamarse así, se acercó, y con cada movimiento, la mente de los tripulantes se desmoronaba. Anja vio visiones, océanos evaporándose, cielos teñidos de rojo, y una humanidad arrodillada ante algo que no podía comprender ni nombrar. El capitán Jonah perdió el control y gritó, «Es un dios. Un dios dormido que nunca debimos despertar». Las cámaras exteriores captaron un último y aterrador destello, el ser extendió uno de sus tentáculos hacia el submarino, y las transmisiones cesaron. Semanas después, un equipo de búsqueda encontró el Leviatán flotando cerca de la superficie, vacío y cubierto de marcas que parecían runas grabadas por algo inmensamente poderoso. En los restos de la cabina, una única grabación sobrevivió. Era la voz de Anja, temblorosa y rota. No es un abismo. Es una boca.
Y ahora, está abierta. Desde entonces, en las aguas del Atlántico Sur, los barcos informan avistamientos de luces esmeraldas y sonidos que no deberían existir. Algo se despertó en la fosa de Orpheus, y su hambre no conoce límites. El cántico de las profundidades. En el año 1884, el carguero británico HMS Calliope emprendió su última travesía hacia el Pacífico Occidental, transportando una carga de reliquias arqueológicas recolectadas de islas remotas. Entre ellas, había un objeto que atrajo la atención de todos a bordo, una esfera negra tallada con símbolos intrincados que parecían moverse bajo la luz. Los marineros la llamaron el Ojo de Talasos, un nombre que escucharon de los isleños que, con gestos frenéticos, insistieron en que la esfera jamás debía ser retirada de su lugar. Al cabo de 2 semanas de navegación, la Calliope llegó a una región conocida como el Cinturón de las Agujas, una franja de agua turbulenta rodeada de arrecifes y corrientes traicioneras. Allí, comenzaron los problemas. Primero, la brújula del barco dejó de funcionar, girando frenéticamente sin orientación. Luego, el aire se tornó pesado, como si algo invisible presionara los pulmones de los hombres. El capitán Edward Greaves, un veterano con 20 años de experiencia, ordenó a sus hombres que se mantuvieran firmes, pero incluso él sentía un terror inexplicable. Las noches eran especialmente inquietantes, un canto etéreo resonaba desde el agua, una melodía hipnótica que parecía provenir de algo profundo y colosal. Una madrugada, uno de los marineros fue encontrado al borde de la borda, mirando fijamente al mar oscuro. Cuando lo sacaron de su trance, solo pudo balbucear, «Están aquí. Bajo nosotros». Esa misma noche, el Calliope fue envuelto por una niebla densa y helada. Las olas comenzaron a arremeter contra el casco con una fuerza sobrenatural, y de las profundidades surgieron sombras inmensas, nadando en círculos alrededor del barco. El canto se intensificó, ya no hermoso, sino un coro de lamentos que retumbaba en los huesos. El segundo oficial, Henry Thorne, propuso arrojar el Ojo de Talasos al mar, convencido de que era la causa del mal. Pero cuando intentaron mover la esfera, ésta comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido grave que llenó el aire con un olor a salmuera y podredumbre. Entonces sucedió. Del agua emergió una criatura que desafiaba toda razón. Su cabeza era un calamar colosal, con tentáculos que se extendían por cientos de metros y destellaban con runas brillantes. Su torso era humanoide, pero grotescamente distorsionado, y sus extremidades estaban cubiertas de membranas que parecían alas rotas. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 abismos de luz negra que absorbían todo a su alrededor. Los marineros gritaron mientras la criatura extendía uno de sus tentáculos hacia el barco, rodeándolo con una fuerza devastadora. El capitán Greaves, con una mezcla de valentía y desesperación, tomó la esfera y la arrojó al océano. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La criatura se quedó inmóvil, y el canto cesó. Pero entonces, una grieta gigantesca se abrió en el agua, como si el océano mismo estuviera siendo desgarrado. Desde esa grieta surgieron más figuras, similares a la primera, pero aún más grandes y deformes. El Ojo de Talasos había sido una llave, y ahora el portal estaba abierto. El Calliope nunca llegó a su destino. Semanas después, los restos del barco fueron hallados en una playa desierta, su madera blanqueada como si hubiera sido sumergida en ácido. No había señales de la tripulación, salvo un diario incompleto del capitán Greaves. Su última entrada decía: no eran dioses. No eran demonios. Eran los primeros. Y hemos roto su sueño. Desde entonces, los marinos evitan el cinturón de las agujas, pero aquellos pocos que han osado cruzarlo hablan de luces bajo las olas, de tentáculos que rozan los cascos de los barcos, y de un canto lejano que promete maravillas y destrucción.